Hoy veremos las identidades trigonométricas. Corresponde a la lección 1.1 de tu libro de texto, unidad número 6. Para comenzar veremos qué es una identidad trigonométrica. Y nuestra respuesta es: una identidad trigonométrica es la igualdad donde intervienen razones trigonométricas y es verdadera para cualquier valor del ángulo. ¿Qué significa esto? Que ahora nos van a dar dos igualdades en donde esas deben de cumplirse para cualquier ángulo, como las siguientes. Aquí están escritas 9 identidades trigonométricas, lo cual nos dice lo siguiente. Las identidades trigonométricas. La primera identidad trigonométrica va a ser coseno de menos un ángulo es igual a coseno del ángulo. ¿Qué significa esto? Que si a mí me entregan un ángulo cualquiera, va a ser igual a tener el mismo coseno, pero con el ángulo positivo. Este es este mismo. Esta igualdad se va a cumplir para cualquier ángulo. Compruébalo con tu calculadora y verás que te da el mismo resultado. La otra propiedad es la siguiente. Tener seno de un ángulo negativo va a ser igual a tener primero el signo menos y luego el ángulo en términos positivos. Comprobemos, si tenemos seno de menos 30 grados, también va a ser igual a tener menos seno de 30 grados. Y puedes comprobarlo con la calculadora. Si yo pongo seno de menos 30 grados, me da un valor igual a 0.5 negativo. Y si ponemos menos el seno de 30 grados, nos va a dar un valor igual a menos 0.5. O sea que esta es la comprobación y esta es mi segunda identidad. La tercera identidad es seno de un ángulo es igual al coseno del complemento de ese ángulo. Te voy a explicar por qué y qué significa esto. Si yo tengo seno de 170 grados, esto también es igual a tener el coseno de lo que hace falta para completar los 90 grados, que sería esta resta. Entonces, si lo hacemos gráficamente, sería como tenerlo 170 grados hasta acá. Entonces yo le resto los 90 grados, que sería esta porción de aquí, para que me dé un ángulo menor de 90 grados, que en este caso va a ser menos 80. Entonces, ¿qué sería el resto que tendríamos acá? Entonces aquí sería que esto es igual a tener coseno de menos 80 grados, que es igual al ángulo a seno de 170 grados. Pero como esto también tiene una identidad que es la número 1 que estuvimos trabajando, esto también es igual a tener nada más coseno de 80 grados. Por lo tanto, seno de 170 grados también es igual a coseno de 80 grados. Comprobémoslo en la calculadora. Tener seno de 170 grados nos da 0.1736, lo cual es igual al coseno de 80 grados y nos da 0.1736. La igualdad se cumple. Por lo tanto, esa sería mi tercera identidad trigonométrica. La cuarta identidad trigonométrica es esta. Tenemos que seno de un ángulo es igual a seno de 180 grados menos el ángulo 30. Esto nos está hablando de un ángulo suplementario, o sea, ¿qué es lo que hace falta para completar un giro de 180 grados? Un ejemplo sería, hagamos el mismo que teníamos en el caso anterior. Sería seno de 170 grados es igual a tener seno de 180 grados menos 170 grados. Si hacemos la resta, nos da igual a seno de 10 grados. Y si lo comprobamos, sería seno de 170 grados es igual a 0.1736. Y tener seno de 10 grados también es igual a 0.1736. En pocas palabras, es como lo que te hace falta para llegar a 180 grados. ¿Ve? Aquí lo tenemos, y en el caso anterior era lo que hacía falta para llegar a 90 grados. La identidad número 5 sería coseno de un ángulo es igual al seno del ángulo de 90 grados menos ese ángulo. Es como el complemento para 90 grados. Por ejemplo, si yo tengo coseno de 30 grados, esto va a ser igual a seno de 60 grados. Eso me está diciendo, porque a 90 le quito el ángulo teta, que sería 90 menos 30, 60 grados. Compruébalo. Coseno de 30 grados es igual a 0.8660. Y seno de 60 grados es igual a 0.8660. La igualdad se cumple. Esta sería la quinta identidad trigonométrica. Tenemos la sexta identidad trigonométrica. Tener menos
Coseno de un ángulo es igual a tener el coseno de 180 grados menos ese ángulo. Significa que es como el suplemento para llegar a 180 grados. Por decir, menos coseno de un ángulo de 150 grados. Sería igual al coseno de lo que hace falta para llegar a 180 grados, que sería 30 grados. Pero pongamos la diferencia, 180 grados menos 150 grados, que nos da igual a un coseno de 30 grados. Veamos si esto es cierto. Tengo menos coseno de 150 grados y eso me da un valor de 0.8660. Y ahora escribamos coseno de 30 grados y eso me da un valor de 0.8660. La igualdad se cumple, por lo tanto esta sería la sexta identidad trigonométrica. La séptima identidad trigonométrica, tangente de menos un ángulo es igual a menos tangente del ángulo. Nos está diciendo que tangente de un ángulo negativo también es igual a anteponer el signo y poner tangente de ese ángulo en sentido positivo. Veámoslo. Tangente de un ángulo negativo de menos 50 grados. A mí me da un valor de menos 1.1917. Y ahora si ponemos tangente menos tangente de 50 grados, también nos da menos 1.1917. Por lo tanto, la igualdad se cumple. Sería la séptima identidad trigonométrica. En la octava identidad trigonométrica, tangente de un ángulo de 90 restándole un ángulo cualquiera nos va a dar igual a la división de esto o viceversa, ¿verdad? Si yo tengo también 1 sobre tangente de ese ángulo, esto es igual al complemento de ese ángulo. Significa que si yo tengo 1 sobre tangente de 40 grados, esto también es igual a la tangente, lo que le hace falta para 90 grados, que sería 50 grados. ¿Y de dónde sale ese 50 grados? De la resta de 90 menos 40, que sería lo que vale este ángulo. Y comprobémoslo. Si tenemos 1 entre la división de tangente de 40, a mí me da un valor de 1.1917. Y ahora solo pongamos tangente de 50, nos da un valor de 1.1917. Por lo tanto, la igualdad se cumple. Puedo escribirla de esta manera o de esta manera. Y ya tengo la octava identidad trigonométrica. Y tengo la novena identidad trigonométrica. Tangente de 180 grados menos el ángulo θ es igual a menos tangente del ángulo θ. O lo contrario. Menos tangente del ángulo θ también es igual a la tangente de 180 grados menos el ángulo θ. Veamos, menos tangente de, ocupemos cualquier ángulo, 80 grados. Esto es igual a la tangente de 180 grados menos los 80 grados que me están dando. Y tangente de 80 grados negativo es igual a la tangente de, si hago la resta me da 100 grados. Comprobemos si eso es cierto. Tangente negativo menos tangente de 80 grados me da un valor de menos 5.6771. No, 5.671. Este es un 1. Con un 2 luego. Luego tengo tangente de 100 grados. Me da igual menos 5.6712, que es el mismo valor. Por lo tanto, la identidad trigonométrica es esta o la puedo escribir también de esta manera. Y ahí tengo mis 9 identidades trigonométricas comprobadas. Trabajemos ahora con algunos ejercicios de identidades trigonométricas. El enunciado nos dice de la siguiente manera: representa cada razón en términos de un ángulo θ tal que el ángulo sea mayor o igual que 0 y sea menor de 90 grados. Identifica qué tipo de identidad se utilizará. Para ello yo tengo una tabla de identidades que son las que hemos visto en los que hemos tratado de representar anteriormente y la tenemos acá. Esa va a ser una ayuda para ti para poder identificar la razón trigonométrica. La identidad trigonométrica. Ahora veamos, tengo un ángulo de menos 30 grados. Ya este ángulo es menor que 90 grados y es mayor que 0 grados. Por lo tanto, la única identidad trigonométrica que me ayuda sería la número 1, que yo he enumerado ahí como identidad número 1. Tenemos que tener coseno de menos 30 grados. También es igual a tener coseno del ángulo positivo. Y aquí tengo mi respuesta de mi primer ejercicio. Vamos al ejercicio 2, literal B. Para el literal B me dice seno de 170 grados. Quieren que lo representemos en un ángulo menor de 90 grados y mayor de 0 grados.
Entonces, las únicas dos razones trigonométricas que me ayudan, identidades trigonométricas que me ayudan a resolverlo, es la que yo tengo como número 3 y es la que tenemos como número 6. Y se la voy a escribir aquí. Y aquí la tenemos. Seno de un ángulo es igual al coseno de 90 grados menos ese ángulo. Y seno de un ángulo teta va a ser igual también a seno de 180 grados menos ese ángulo. Entonces, ¿quién es ese ángulo? Ese ángulo mide 170 grados. Entonces, tener seno de 170 grados también va a ser igual a tener coseno de 90 grados menos ese ángulo que es 170 grados. Entonces, seno de 170 grados también va a ser igual al coseno de menos 80 grados. Pero resulta que me da un ángulo negativo y a mí me dice que tiene que ser mayor de 90 grados y este es menor de 90 grados. Entonces nos vamos a la identidad que me dice que tener coseno de un ángulo negativo también es igual a tener el coseno de ese ángulo en positivo. Entonces yo puedo poner rápidamente que esto también es igual a tener coseno nada más de 80 grados. Esta sería la primera respuesta de nuestro ejercicio. Pero aparte de esto también puedo utilizar este otro dato. Aquí he puesto a un lado mi primera respuesta. Ahora utilizaremos esta otra identidad trigonométrica. Nuestro ángulo sigue siendo 170 grados. Ahora coloco seno del ángulo va a ser igual a seno de 180 grados menos el ángulo teta. Seno de 170 grados entonces es igual a seno de 180 grados menos 170 grados. Seno de 170 grados es igual a tener seno de 10 grados. Esta sería mi segunda respuesta. Quiere decir que seno de 170 grados también es igual a seno de 10 grados. Ahora quiero que observes algo. 170 grados le faltan 10 para 180 grados. O sea que en pocas palabras tú puedes decir seno de 170 grados es igual a seno de 10 grados, que es lo que le hace falta para 180 grados. Y así tenemos ya la segunda respuesta de nuestro ejercicio. Tengo el literal C, seno de 110 grados. Lo mismo vamos a utilizar las dos identidades trigonométricas. Tener seno de 110 grados también es igual a tener coseno de 90 grados menos esos 110 grados. Que sería seno de 110 grados es igual a coseno de, a 90 le quito 110, me faltan 20 grados, de menos 20 grados. Seno de 110 grados sería igual, esto es igual a la otra identidad que habíamos dicho, que tener el coseno de un ángulo negativo es igual a nada más tener coseno de ese ángulo. Entonces sería coseno de 20 grados. Y aquí tenemos ya nuestra primera respuesta del ejercicio. Ahora veamos si ocupamos la otra identidad trigonométrica, que sería esta de acá. Escribimos aquí nuestra primera respuesta, que decimos que seno de 110 grados es igual a coseno de 20 grados. Y quitamos esta información y colocamos la otra. Bien, tenemos seno de 110 grados. Es igual a 180 grados menos ese ángulo. Y te recuerdas que te dije que sería como el suplemento lo que hace falta para 180 grados. Entonces sería seno de, ¿cuánto hace falta aquí para 80 grados? 70 grados. Entonces en nuestro ejercicio C nos quedaría que tener seno de 110 grados es igual a coseno de 80 grados y también tener seno de 110 grados es igual a seno de 70 grados. Vamos con el literal D de tu guía de texto. Tenemos coseno de 250 grados. Lo vamos a representar igual con un ángulo de menos de 90 grados y un ángulo mayor de 0 grados. Tenemos dos identidades trigonométricas que podemos utilizar. Las escribiré aquí. Aquí tengo las dos identidades que podemos utilizar. Solo que una la vamos a corregir. No a corregir, sino que a hacerla de manera que pueda adaptarla a este tipo de ejercicio. Aquí me dice la identidad que teníamos es que tener menos coseno de un ángulo es igual a coseno de 180 grados menos ese ángulo. Ahora le vamos a quitar el signo aquí y se lo vamos a colocar acá para que sea de igual manera. Y ahí tengo la identidad, en lo cual no he cambiado más que el signo, lo he trasladado al otro extremo del igual. Y estas son las dos identidades que vamos a utilizar. Vamos con la primera identidad que tenemos acá. Entonces, tener coseno de 250 grados, mi ángulo en este caso es 250 grados. Coseno de 250 grados también va a ser igual a tener seno de 90 grados
menos este ángulo que sería 250 grados. Coseno de 250 grados tendríamos igual a la resta de ese valor. Si a 90 le quitamos 250, nos quedaría el valor de menos 160, seno de menos 160 grados. Ahora aquí voy a tener que utilizar otra identidad trigonométrica, la cual nos dice que tener seno de un ángulo negativo también es igual a menos el seno de ese ángulo. Entonces este signo pasa al inicio y me queda que coseno de 250 grados también es igual a menos seno de 160 grados. Pero no llegué al ángulo que nos está pidiendo, que sería el de menor de 90 grados. Como no hemos llegado a los 90 grados, menor de 90 grados, entonces voy a utilizar esta otra identidad, en donde me dice que menos seno de un ángulo también es igual a menos seno de esos 180 grados, menos el ángulo que sería en este caso 160 grados. Entonces voy a poner coseno de 250 grados también es igual a menos seno de 180 grados menos 160 grados. Coseno de 250 grados también es igual a menos seno de, hacemos la resta que nos va a quedar 20 grados. Y esta sería mi primera igualdad, o sea, mi primera respuesta. La vamos a escribir aquí a la par para tenerla aquí. Respuesta, coseno de 250 grados también es igual a menos seno de 20 grados. Y tú puedes hacer la comprobación. Podemos colocar coseno de 250 grados, nos da un valor de menos 0.3420. Y menos seno de 20 grados también nos va a dar un valor de menos 0.3420. Tenemos la primera respuesta. Ahora lo vamos a hacer aplicando la otra propiedad. Utilizando la otra identidad tendríamos que coseno de 250 grados también es igual a menos coseno de 180 grados menos los 250 grados. Entonces coseno de 250 grados también es igual a menos coseno de la resta de 180, le restamos 250 y nos da un valor de menos 70 grados. Entonces tener coseno de menos 70 grados es como tener el ángulo de coseno de 250 grados es igual a menos coseno nada más de 70 grados. Y aquí tengo mi segunda respuesta. La vamos a escribir aquí. Y tenemos las dos igualdades entonces que se cumple para ese ejercicio D. Si hacemos la comprobación nos va a dar lo mismo. Tenemos ahí el literal D. Voy a demostrar ahora que tangente de 90 grados menos el ángulo θ va a ser igual a 1 sobre el ángulo θ. Para tratar de demostrar esta identidad, lo que vamos a hacer es recordar ciertas partes de las lecciones anteriores. Por ejemplo, sabemos que tangente de un ángulo es igual a tener seno de ese ángulo sobre coseno de ese ángulo, ¿verdad? Entonces, si a esta le dividimos 1 entre tangente de este ángulo, entonces sería igual a 1 sobre esta expresión, que sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y luego le ponemos la unidad al 1 coseno del ángulo. Y nos queda una multiplicación de extremos y una multiplicación de medios que se le llama división o número complejo. Entonces ahora 1 por coseno sería coseno del ángulo y 1 por seno sería seno del ángulo. Entonces puedo decir que 1 sobre tangente de un ángulo es igual a tener entonces esta expresión, que sería coseno del ángulo entre seno del ángulo. Y voy a guardar esta identidad ahí a un ladito de mi información para poder demostrar lo que nos está pidiendo. Entonces aquí tengo a un lado ya mi información. Vamos a demostrar lo siguiente entonces. Tangente de un ángulo va a ser igual, tangente de un ángulo que sería 90 menos θ, es igual, dice, a tener 1 sobre tangente de ese ángulo. Pero también tangente de 90 grados menos el ángulo es igual entonces a tener seno de θ, pero sería según esta identidad, pero ahora θ es todo este valor que tengo aquí. Entonces en vez de este ángulo colocamos 90 menos θ sobre coseno también de 90 grados menos θ.
Ahora, tener esto, sabemos a la identidad que seno de 90 grados menos un ángulo es igual a tener coseno de ese ángulo por identidad trigonométrica. Y también tener coseno de 90 grados menos un ángulo es igual a tener seno de ese ángulo. Sería la otra identidad trigonométrica. Entonces sustituyamos, en vez de esto ponemos coseno. Coseno del ángulo sobre, en vez de todo esto, que sería coseno de 90 menos el ángulo, sería igual a seno. Seno del ángulo. Y transcribimos esta parte acá. Entonces observa que nos da que tangente de 90 grados menos un ángulo es igual a coseno del ángulo entre seno del ángulo. Y esa expresión la tenemos aquí. Y como ya habíamos comprobado anteriormente, entonces podemos decir que si se cumple que tangente de 90 grados menos este ángulo es igual a tener 1 sobre tangente de este ángulo, donde esta expresión sabemos que es igual a esto por este dato que habíamos comprobado anteriormente. Y ahí tenemos comprobada demostrada nuestro ejercicio que dice tangente de 90 grados menos el ángulo es igual a 1 sobre tangente de θ. Bien, tenemos ahora que demostrar que tangente de 180 grados menos el ángulo θ es igual a menos tangente de ese ángulo. Vamos a recordar nuevamente que tangente es igual a seno del ángulo sobre coseno de un ángulo. Ese ángulo puede ser cualquiera. Entonces, ahora, tangente de 180 grados menos este ángulo también puede ser igual a tener seno sobre coseno, o sea, seno de 180 grados menos el ángulo entre coseno de 180 grados menos el ángulo. Entonces, por identidad también conocemos que menos coseno de un ángulo es igual a tener coseno de 180 grados menos ese ángulo. Entonces vamos a sustituir, en vez de esta expresión que es esta misma, vamos a colocar menos coseno. Entonces tangente de 180 grados menos el ángulo también es igual a tener en la parte del denominador menos coseno del ángulo. Ahora veamos el numerador. Tener seno de 180 grados, seno de 180 grados menos un ángulo es igual a tener seno de solamente un ángulo. Entonces lo sustituimos, en vez de toda esta expresión que es la parte del numerador, colocamos esta de acá. Entonces sería seno del ángulo. Muy bien, entonces si divido más entre menos me da un menos, entonces me quedaría menos seno del ángulo entre coseno del ángulo, que es lo mismo. Y si ustedes observan, esta expresión es esta misma, por lo tanto es lo mismo que tangente del ángulo que estamos hablando. ¿Y quién es ese ángulo? Ese ángulo sería el ángulo θ. Entonces tenemos que la expresión tangente de 180 grados menos el ángulo, lo volvemos a escribir, es igual a tener menos tangente de este ángulo. ¿Por qué razón? Porque es menos que tenemos acá y esta expresión que solamente es tangente. Entonces aquí está demostrada la tangente de 180 grados menos el ángulo es igual a menos tangente del ángulo.